Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Hemos tenido desde tempranas horas de la madrugada sistemas de lluvia, sistemas de baja presión que han estado sin duda alguna afectando con mucha lluvia el territorio nacional. A propósito, podemos apreciar en esta imagen este campo de nubosidad y también que nos está generando lluvias y que se desplaza precisamente de la zona central hacia el occidente. Usted puede ver también el ingreso de mucha humedad y lo veíamos en la imagen satelital de Wendy's que nos estaba dando el noticiero, que tenemos el ingreso de humedad proveniente del mar Pacífico. Por esa razón es importante a usted, amigo, que nos sintoniza, tomar las precauciones del caso. Si usted vive en zonas de alto riesgo, tome en consideración que las autoridades puedan darle a usted la facilidad para poder desplazarlos y sacarlos precisamente de esas zonas de riesgo. Así es que nosotros, a través de nuestros noticieros y este servidor, estaremos atentos a llevarles, por supuesto, toda la orientación y la información necesaria para que puedan estar ustedes debidamente informados. Y hablando de agua, pues sin duda alguna, este día queremos hacer un análisis con nuestros invitados acerca de la iniciativa de la Ley de Agua que se ha presentado a la Asamblea Legislativa y que ha generado desde luego una serie de reacciones de organizaciones que están a la espera de ser tomadas, organizaciones no gubernamentales, de ser tomadas en cuenta para lograr un consenso importante y lograr establecer una norma o un marco regulador que garantice por largos años una estabilidad y una buena sustentabilidad del vital líquido para los salvadoreños. Hoy vamos a hacer un análisis en esta hora y media del tema y quiero darle la más cordial bienvenida a Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ernesto, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a las amigas, los amigos televidentes para tratar este tema que es importante ahorita en la discusión de carácter nacional. Así es, también quiero darle la más cordial bienvenida hasta los Estados Unidos a nuestro invitado Andrés McKinley. Él es asesor en temas de medio ambiente de la Universidad Centroamericana UCA y gracias por acompañarnos. Andrés, bienvenido, qué gusto como siempre saludarte. Muchas gracias, Ernesto, es un placer estar con usted y estar con mi gran amigo Danilo y con toda su audiencia. En su momento se va a incorporar también Álvaro Celia. Él es un empresario nicaragüense radicado en los Estados Unidos y también acá en nuestro país y conocedor también de temas ambientales. Así es que esto es bien importante, vamos a tener una buena discusión, un buen análisis en el contexto geopolítico y también práctico, técnico de lo que puede ser esta discusión que se estará generando en la Asamblea Legislativa. A propósito, este día uno de los matutinos en nuestro país destaca en su madera de la parte que tiene que ver más neurálgica de la discusión del tema, que es el caso de la supuesta privatización a la cual ha estado sometido este tema a lo largo de los años. Habría que esperar y ver la discusión a profundidad si esto verdaderamente allana un camino como se está planteando. Estoy pidiéndole al señor productor que nos coloque la madera del periódico para tenerlo de primera mano y que esto nos permita sin duda alguna poder iniciar esta discusión. Antes también quiero enviar un saludo muy especial. El día de ayer tuve la oportunidad de conocer a don Nelson Melgar. Él es director de la Escuela de Lenguaje Pájaro Flor de Suchitoto. Quiero enviarle un saludo muy especial. Tuve la oportunidad de conocerlo y a la vez felicitarlos por esa tarea importante que tienen en Suchitoto de poder enseñar el español a muchos extranjeros que sin duda alguna allí nos visitan. Bueno, ahí está. Advierten ley de agua permitiría la privatización. Dice, propuesta del gobierno avalaría, dice que una sola concesión extraiga 470 millones de litros anuales. Este es un dato que se plantea así. Quisiera saber, desde la perspectiva de ustedes, quizás un poco en términos generales,
para poder entrar en detalles sobre este tema. Danilo. Bueno, igual un cordial saludo a mi amigo Andrés McKinley, que está allá desde los Estados Unidos. No te saludé porque no estabas acá al lado, pero está de lejos. Bueno, yo creo que quiero empezar señalando que es importantísimo que se haya presentado la Ley General de Recursos Hídricos del Agua. Creo que es un tema que ha estado esperando muchísimos años en el país, 15, 16 años que estamos en este proceso. Entonces, qué buenísimo que el Ejecutivo la presenta. Creo que eso es importante reconocerlo. Creo además de que en el marco de la presentación de la propuesta que ha realizado el Ejecutivo, hay algunos elementos que habrá que analizar más detenidamente, y ellos han señalado, al menos esos son los mensajes que hemos estado observando de diputados y diputadas, de tanto el presidente de la Asamblea Legislativa como diputados de la fracción que están en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de que va a entrar a un proceso de consulta. En ese marco del proceso de consulta, yo creo que es importante decir que hay algunos elementos que sí se tienen que tomar en cuenta para evitar cualquier tipo de enfoque que pueda mandar señales de privatización. Por ejemplo. O sea, sería un poquito demasiado prematuro entonces entrar a hablar de eso si no tenemos una mayor y amplia discusión del tema. Yo creo, ellos han señalado y han dicho que lo abren, que lo van a abrir a la discusión, que va a haber participación, están invitando a las iglesias, a las organizaciones sociales, a especialistas, etcétera, para discutir esto. Y entonces, en ese sentido, hablando del tema de la privatización, a mí sí me parece que es importante tomar en cuenta de entrada el tema de la participación ciudadana, porque esta es una ley que está desde una perspectiva de un bien público de carácter nacional, y cuando uno la estudia y analiza los distintos artículos contenidos en el cuerpo legal, observa de que solamente hace mención al tema de sociedad civil. Entonces, en todas las propuestas anteriores que hemos presentado y que hemos venido discutiendo con mucha anterioridad, nosotros al tema de sociedad civil sí le pusimos nombre, le pusimos apellido, hablamos de organizaciones comunitarias, campesinas, ambientalistas, de consumidores, académicas, de mujeres, etcétera. Entonces, yo creo que hay un enfoque en este planteamiento que se ha presentado en este momento, donde inclusive toda esa gestión de la participación ciudadana, sobre todo en el enfoque y la aplicación de la gestión comunitaria del agua, no está presente. Entonces, no aparece por ningún lado, y creo yo que ese sí es un tema que tiene que entrar, por tanto, a la discusión. Tema de la gestión. De la gestión comunitaria del agua, desde el enfoque de las cuencas, de las subcuencas, de las microcuencas. ¿Por qué? Porque aparece inclusive como objeto de la ley esa desvinculación totalmente, que en otros momentos nosotros sí lo habíamos planteado y lo habíamos presentado. Entonces, ahí es importante la participación, el proponer, el construir, que es parte precisamente de los aportes que debe hacer. Ya me vas a dar una explicación mucho más amplia en qué consiste y por qué es importante que ese énfasis quede bien claro, bien planteado en la nueva ley. Vamos a ver, Andrés, un poco en la generalidad para conocer tu punto de vista de los temas que vamos a abordar de forma muy particular a lo largo de esta hora y media. Andrés. Sí, gracias. Primero explicar que estoy de visita en Estados Unidos y pronto estaré corriendo de regreso a mi querido El Salvador para seguir en esta lucha.
Y, antes de abrir nuestra discusión, yo creo que es importante recordar que en los 15 años que venimos luchando para una ley general de agua como primer paso para resolver la profunda crisis de agua que tiene en El Salvador, nos han guiado en este proceso 5 principios. Son 5 elementos que cualquier ley general de agua debe incluir. El primero, como bien mencionó Danilo, es el agua como bien común, el agua como derecho humano. Con eso en mente, obviamente, no se puede privatizar el agua. El agua es fuente de vida y es el papel del Estado garantizarlo para la ciudadanía. El primer principio. Segundo principio es siguiendo la lógica, ¿verdad? Si el agua es un derecho humano, si el agua es un bien común, obviamente quien tiene que gestionar el agua, manejarlo, asumir responsabilidad central para la buena gobernanza en el sector hídrico es el Estado. Es el Estado responsable para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía. Entonces, exigimos una gestión pública estatal. Tercero, habiendo dicho que la gestión debe ser principalmente público, estatal, no significa que los demás sectores de la población no tengan participación. Nosotros enfatizamos mucho en nuestras propuestas la participación ciudadana amplia, como bien también ha planteado Danilo, ¿verdad? Y planteamos en nuestra propuesta espacios muy importantes a nivel nacional y a nivel territorial, a nivel de cuenca, para la participación de la ciudadanía. O sea, insistimos que el gobierno, el Estado gestione el agua, pero que los sectores usuarios y otros sectores interesados tengan voz, tenga poder de opinar y poder de influir en las decisiones que toma. Cuarto, enfoque de cuenca. Todos y todas sabemos que la problemática del agua en El Salvador surge de los problemas de la cuenca, de la deforestación, del mal uso del suelo, de la asignación de permisos de explotación de agua en cuencas donde hay poca disponibilidad ya, o de permisos para otras actividades económicas que amenazan al agua. Y el último principio que siempre nos guía es un régimen financiero equitativo, es decir, el hecho de que alguien sea pobre o no tenga recursos no puede ser causa de no tener acceso al agua. Entonces, es importante mantener siempre en mente estos principios que nos han guiado y la problemática que vemos en la ley que ha presentado el gobierno a la Asamblea es precisamente el hecho de que hablan de estos principios, pero no los dan contenido en el contenido de la ley. Interesante, porque esto nos lleva primero a preguntarnos, desde la lógica y la opinión de ustedes, que han estado por muchos años abogando porque en el país se lograse concretar una ley y que no se hizo, y a última hora se pretendió correr con ella, y que fue producto del cual la nueva legislatura la tomó y la mandó al archivo para comenzar con otra. De alguna manera recoge esa esperanza o ese espíritu que se puede tener de sacar una buena ley. Tú hablabas de un tema que no puede quedar excluido de esa discusión, que es el tema de la gestión comunitaria, por ejemplo. Hay otros elementos que también deben ser incluidos, como es el tema de estos 5 elementos que tienen que ver con el principio de ser considerado como un bien público, como un derecho humano, el acceso al agua, entre otros aspectos que a lo mejor podrían ser, conceptualmente hablando, demasiado genéricos, pero es importante mantener, digamos, la puntualidad en algunos aspectos como lo que tú mencionabas.
Sí. A ver. Como dije al inicio, yo creo que es importantísimo, estratégico y bueno además para el país que se haya presentado la propuesta. Lástima que en las gestiones anteriores no se logró conseguir esto y como bien lo señala Andrés, pues ya llevamos 15 años en este proceso desde que iniciamos la presentación de nuestra propuesta ciudadana, le voy a llamar, que fue construida desde abajo, con las comunidades, con la participación de la iglesia. Y aquí quiero dejar, solo hago este paréntesis, quiero dejar claro este punto, Ernesto. La propuesta que nosotros y nosotras presentamos desde la ciudadanía, desde la población, nunca tuvo un tinte político partidario. Eso es importante dejarlo clarísimo de entrada. Vinieron otras propuestas, claro, la misma que presentó el gobierno que estaba en ese entonces de Mauricio Funes en el 2012, sectores interesados como los regantes, los intereses económicos. Después vino la propuesta que presentaron partidos políticos, entre ellos Gana, etcétera. Entonces, ese punto me parece fundamental. Pero entonces, aclararlo desde el punto de vista de que hay un temor de parte de ustedes que puedan ser excluidos de la discusión, sobre todo porque eso fue uno de los puntos que ellos dijeron, que no iban a hacer consultas a ningún sector que haya estado ONG vinculada a algún partido lo que político. hemos estado observando, como dije también al inicio, es que ellos están abiertos a la participación ciudadana y a la discusión, y han dicho que van a dar la apertura para que las representaciones, las organizaciones que han estado trabajando y participando en ello, puedan precisamente aportar. Y en ese espíritu nosotros estamos por aportar a la discusión. Entonces, retomando el tema de la privatización. A ver, yo creo que hay puntos que hay que recomendar en este tema del enfoque para quitar cualquier tipo de mota que pueda dar una visión privatizadora. Por ejemplo, en la parte, cuando se está hablando precisamente de la ley, del objeto de la ley, en el artículo 7 que lo plantean, ahí hablan de que hay que promover el desarrollo económico. Es una palabrita que creo yo que hay que tener mucho cuidado, porque para nosotros es fundamental que haya un derecho humano con ese enfoque que estaba señalando Andrés, ¿verdad? Reconocido y aprobado por las Naciones Unidas, con esa perspectiva de enfoque de carácter público, de carácter dirigido sobre todo para consumo humano, y además con un enfoque de la utilización sostenible de los recursos. Hablando de la utilización sostenible de los recursos, hay un artículo que es precisamente el artículo 110, donde habla de la utilización de los recursos hídricos existentes en las áreas naturales protegidas. Entonces, cuando tú ves la declaración, como lo está señalando Andrés, mencionando precisamente los puntos básicos, los puntos estratégicos que hemos colocado en esta discusión de la ley, pero empezás a analizar el desarrollo propio de la ley, entonces sí te das cuenta de que hay que ver de qué manera se mejoran o se transforman algunos tipos de los enfoques que ahí se están subrayando. El tema de la discusión técnica, que no está clara, por ejemplo, sobre la explotación del recurso hídrico, hablando de esa nota periodística que has mencionado, que es el nivel 1 sobre la explotación del agua, que habla de la cantidad de 473.000 metros cúbicos por año. Entonces, creo que aquí habrá que establecer una discusión más técnica, porque ¿qué fue lo que determina o qué es lo que ha determinado con esta gran cantidad de agua para que se explote cualquier usuario, un empresario, porque no es una comunidad, no es ni tan siquiera una persona que van a hacer esta explotación? Entonces, ¿qué es lo que determina el que se haya llegado a esa cantidad? Ese es un tema que creo que merece bastante discusión técnica para poder ponernos de acuerdo, porque aquí lo fundamental es cuidar el recurso
recurso hídrico de carácter nacional. A ver, Andrés, hay una figura que ahora contempla este nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo que se llama Autoridad Salvadoreña del Agua. Entonces, es ahí donde faculta, de acuerdo a los datos que se manejan, cómo podría autorizar el uso de agua a sus sectores o entidades estatales, pero también a privados. Es aquí donde se debe de comenzar a hacer el diálogo para poder tener bien claro en qué consiste. Y no es porque en algún momento estaría yo satanizando el tema de lo privado, pero este es uno de los puntos neurálgicos que ha tenido la discusión en el pasado, si no me equivoco. Sí, sí. Mire cómo este tema de la privatización sigue surgiendo. El gobierno ha tratado de convencernos que está contra la privatización del agua, pero volviendo a lo que yo estaba planteando al principio, ¿verdad? Decirlo en palabras es una cosa, dar contenido a una ley que garantiza que no se va a privatizar es otra cosa. Las preocupaciones concretas nuestras sobre la privatización, cuando analizamos las propuestas del gobierno, surgen a raíz de un artículo sobre autorizaciones del agua. Y ahí el gobierno plantea autorizaciones de enormes cantidades de agua, de más de 470,000 metros cúbicos por año de agua. Y la verdad es que no pone tope en la cantidad de agua que puede autorizar a privados, a usuarios para una variedad de actividades económicas y en algunos casos con permisos de 15 años. Entonces son cantidades exorbitantes para periodos demasiado largos. Imagínense que durante ese periodo de 15 años, con esas enormes cantidades de agua, el Estado ya no tiene control sobre esa cantidad de agua. La sociedad civil, la ciudadanía que tiene derecho humano a ese agua no tiene control. Solo un detalle, que la cantidad de agua que están hablando es una cantidad que sería utilizado tal vez para una pequeña ciudad para sostenerse. Es 2 veces la cantidad de agua que quería usar Pacific Rim en su mina El Dorado en Cabañas, ¿verdad? Que fue razón para prohibir la industria minera en El Salvador en nombre de defensa del agua. Entonces, esos son los detalles, ¿verdad?, que nos genera estas preocupaciones sobre privatización. Y en términos más generales, como he venido diciendo, encontramos que el gobierno, aunque nos tildan de grupos de fachada, nos tratan de desacreditar, votan nuestras propuestas, están cerrados o han estado cerrados al diálogo, de alguna manera han aprendido de nosotros, han aprendido nuestro discurso, han aprendido nuestros conceptos, han aprendido algunos de nuestros principios. Entonces ya saben hablar el lenguaje del derecho humano al agua. Sin embargo, como sigo diciendo, el contenido de su ley no incluye ni estructuras institucionales, ni funciones, ni responsabilidades que garanticen que estos principios sean realidad. Bueno, vamos a otra vez a priorizar los intereses de la gran empresa poniendo en riesgo el agua para los usos domésticos. Esto tú lo dijiste recientemente en una declaración dada también a un matutino. O sea, esto es algo que no se puede de alguna manera dejar
dejar a un lado ahora con esta nueva visión del gobierno que dice vamos a hacer una ley que verdaderamente sea diferente a lo que se en 20 años, y ahí veíamos un tuit que, por cierto, el presidente, creo que de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, colocó en su momento, donde decía, cuando los diputados mandaron al archivo la ley mal hecha que no pudieron aprobar en 20 años, quisieron hacerle creer a la población que no íbamos a tardar más, a tardar en hacer una nueva, pero no, estamos comprometidos con nuestra gente y con garantizar sus derechos. A eso me refiero. Bueno, yo quiero retomar de ese tuit el hecho de que el señor presidente de la Asamblea Legislativa dice estar ahí y se compromete con nuestra gente y garantizar sus derechos, los derechos de la población, sí, los derechos de todas. Estamos comprometidos con nuestra gente y con garantizar sus derechos. Entonces, quiero rescatar eso porque precisamente para poder defender esos derechos, el derecho humano al agua, y al saneamiento, creo que es importante tener elementos dentro de este análisis. Este es un estudio que hizo la fundación, patrocinado por la fundación Henry Boll, donde se puede notar que desde el año 1992 al 2005, en esa gráfica que vemos ahí va la línea, se pasó la proporción de agua destinada para fines agrícolas de un 46 a un 68% del total del agua. Y permítame mostrarle otra gráfica, un cuadro, que también es importante en medio de toda esta discusión, para que la población sepa de qué intereses es que estamos hablando. Del año de 1961, 71 y haciendo la relación final 2018-2019, al sector productor de caña, todo el tema de crecimiento en producción en tierra es de 244% de cómo ha crecido. ¿Qué significa esto? Significa que el consumo y el uso del agua ha tenido prioridades para determinados sectores en este país. Y esto es parte de la discusión. Cuando nosotros y nosotras hemos planteado y hemos dicho de que ¿por qué se ha atrasado? ¿Por qué se ha atrasado esta discusión de la ley? Más que discusiones de carácter político partidario, yo creo que lo que hay son intereses de carácter económico. Y eso nadie lo puede obviar. Entonces creo que este es el tema que hay que tenerlo presente a la hora de estar discutiendo este tema. Y como digo, más que estar hablando de lo político partidario. Ok, voy a hacer una pausa, 6:59, 7 de la mañana. Continúa lloviendo sobre el sector de la colonia de Jalón, donde estamos ubicados nuestros estudios. Continúa esa masa fuerte de influencia de lluvias, ya la vamos a ver de nuevo en el mapa hidrológico, ya lo vamos a ver también con estas imágenes desde el sector de Los Chorros para que usted logre apreciar cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Llueve sobre este sector también, puede usted ver cómo está el pavimento, por lo cual pues le invitamos a usted a manejar con precaución, mucha precaución, si piensa desplazarse por las carreteras debido a lo liso que esté, a lo húmedo, que eso puede causar un deslizamiento de su vehículo. Así que tenga mucha precaución. Vamos a ver ahora entonces la imagen del radar, si la tenemos, si no, regresamos desde luego para que podamos apreciar las condiciones atmosféricas que están predominando en la zona, producto de este sistema de nubes que están desde luego dejándonos mucha lluvia desde tempranas horas de la madrugada. Ahí usted puede apreciar cómo está también este sistema afectando la zona y desplazándose hacia el occidente del país y por supuesto generando lluvia, humedad traída desde el sector del Pacífico. Así, mucha precaución debido a este sistema. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto
Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestro análisis desde la perspectiva de Andrés McKinley. Él es experto en temas de medio ambiente, él es catedrático universitario y hoy nos acompaña vía Zoom precisamente desde los Estados Unidos. A ver, Danilo Pérez, también director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, y estamos a la espera de la incorporación que debido al tráfico a esta hora, Álvaro Sevilla ha tenido problemas para acompañarnos acá en el estudio. A ver, hay un elemento también importante que todo el mundo está esperando, digamos, se aborde, que es el tema de cómo será ese ente o la constitución mismo de ese ente, que sería en este caso el ASA, la Autoridad de Saneamiento de Agua. Así se llama, ¿verdad? Se llama Autoridad Salvadoreña del Agua, sí. ASA, ¿no? A ver, ¿qué piensan, Andrés? Y vamos a ver, Andrés. Bueno, en primer lugar, me da un poco de risa el cambio en el nombre de la autoridad, ¿verdad? Nosotros la llamábamos Autoridad Nacional de Agua. Sí. El gobierno plantea un nombre, Autoridad Salvadoreña de Agua. No importa el nombre, la verdad, pero lo veo un poco como un esfuerzo de adueñarse de esta iniciativa de generar ley general de agua, ¿verdad? Muy bien se podría haber aprobado una excelente ley general de agua en 2006. Otra vez, cuando Martin presentó su propuesta en 2012, fue una excelente propuesta que bien se habría podido apoyar y en los años siguientes, ¿verdad? Han habido excelentes propuestas que valían la pena aprobarlo, pero y en los 2 años de gobierno de Nuevas Ideas tampoco no se ha visto mucho movimiento en el área de aprobación de ley de agua. Entonces, han cambiado el nombre, está bien. Autoridad Nacional del Agua era antes, hoy es Autoridad Salvadoreña del Agua. Está bien. Lo que nos preocupa otra vez es el contenido, no es el nombre, no es el discurso, no es la palabrería, es el contenido. Lo preocupante con la Autoridad Salvadoreña de Agua es su configuración. Ok, pero mira, Andrés, perdón que te interrumpa, vamos a ver. Dice, Autoridad Salvadoreña de Agua, ASA, crea la ASA como autónoma, oye bien, autónoma adscrita al Ejecutivo a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se encargará de elaborar el Plan Nacional de Gestión del Agua, dará autorizaciones, aprobará cánones y solucionará conflictos por el agua. El presidente de la ASA será nombrado por el presidente de la República y podrá resolver los conflictos por el uso y aprovechamiento de aguas y vertidos, así como formular programas de incentivos y desincentivos por el uso y aprovechamiento de la misma. Sí, está bien, eso está bien. El problema que vemos nosotros es, ya tenemos planteado una autoridad de agua que consiste solamente en una presidencia y una junta directiva. Y la presidencia nombrado por el presidente de la República y los 11 miembros de la junta directiva serán en última instancia nombrados por el presidente de la República. Entonces va a ser un ente presidencial, no solo público, sino que presidencial. Aún el representante de la sociedad civil que plantean para la junta directiva es nombrado por el presidente. El representante de las universidades nombrado por el presidente. Nosotros en nuestra propuesta habíamos planteado una estructura un poco más complejo, si quiere llamarlo así, porque lo que falta en la propuesta del gobierno es la parte operativa. Con solo una presidencia, una junta directiva, ¿quién va a operativizar? ¿Quién va a ejecutar la ley general de agua? Nosotros planteábamos una dirección técnica, ¿verdad? Con sus
organismos locales en las cuencas, o sea, una estructura nacional y territorial para garantizar que se ejecute la Ley General de Agua. En la propuesta del gobierno falta o no se define esta estructura. Entonces, esa es una preocupación que tenemos. A ver, Danilo. La conformación de la ASA, el presidente nombrará, y lo decía, el presidente de la ASA será nombrado por el Ejecutivo, por el presidente, ¿verdad? Y su directiva por representantes del Ministerio de Medio Ambiente, CEL, Turismo, Vivienda, Salud, Gobernación y de Autoridad de Agua, Universidades y Sociedad Civil. Sí, aquí volvemos a lo que estaba señalando al inicio. Yo creo que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa deben de analizar mejor el tema de la estructuración referida a la participación ciudadana. Inclusive, creo que en el desarrollo del proyecto la institucionalidad solo aparecen los nombres de instituciones, pero no está, como bien señala Andrés, desarrollado en el transcurso del cuerpo legal toda esa perspectiva de una institucionalidad de carácter público. Creo que esa es una debilidad que hay que señalarla y que hay que hacerla ver, ¿verdad? Que hay que hacerla ver para poder proponer y para poder fortalecerla. Creo que es importante dentro de esa institucionalidad el tema, vuelve a aparecer aquí el tema de la participación ciudadana, ¿va? Que si uno dice de que es pública y que va a haber participación ciudadana, pero cuando de nuevo analizas el desarrollo y llegas a este articulado, entonces te das cuenta que la parte solo dice un representante de sociedad civil. Quien lo elige lo va a elegir el presidente. Entonces había en las otras propuestas que nosotros señalamos todo el espacio de organizaciones que estábamos proponiendo para que pudieran participar precisamente en esa estructura. Inclusive, y esto es otro tema que me parece fundamental, hablando de la participación ciudadana, es el tema del comité consultivo. Debiera de haber un comité, si no al menos en la estructura que está referida en la Junta Directiva, pero sí debería de crearse al menos una perspectiva de comité consultivo como tienen otras instancias, ¿verdad? La Defensoría del Consumidor, voy a poner ese ejemplo más claramente. La Defensoría del Consumidor tiene un comité consultivo. ¿Quién integra el comité consultivo? Los representantes de organizaciones de consumidores, las universidades. ¿Cómo se elige? Hay un proceso de diálogo entre estos actores, entre estos sectores, etcétera. Al final el señor presidente lo termina eligiendo. Pero esas partes medulares de la institucionalidad creo que todavía tienen vacíos y hay que ponerle atención para poder fortalecer el desarrollo institucional de la ley. Ahora, los elementos discutibles que los hemos tratado hoy en día, ¿qué tan fácil o difícil va a ser poderlos, conciliar? Toda la vida se ha dicho de que hay intereses fuertes, y tú mencionabas sectores que tienen que ver con la industria agrícola, por ejemplo, que consumen mucha agua, y sectores que también explotan comercialmente el agua. Estos sectores estarán de verdad conscientes sobre la necesidad de cambiar ese patrón que por años ha venido siendo en un libre albedrío, es decir, no teniendo una ley de agua, pues nadie regulada, nadie controla. Y el problema serio que mientras nosotros estamos acá, muchas familias allá en sus colonias no tienen agua, Andrés, y también a ti. Sí, buena pregunta, Ernesto. Mire, va a ser determinante el proceso que sigue de aquí en adelante. Hemos ganado este diálogo que dice el gobierno que va a abrir. No hemos visto señales concretas todavía. Pero hay que recordar que esto es algo que hemos ganado a través de la ciudadanía organizada, a través de los años presionando
llamando la atención a los gobernantes sobre la crisis de agua en El Salvador, ¿verdad? Y buscando soluciones. Pero de aquí en adelante va a ser muy importante el carácter de diálogo o debate que podemos abrir con el gobierno. Hay que recordar que este es un gobierno que ha mostrado poca apertura a dialogar con nosotros y nosotras. Nos tildan de grupos de fachada, Sí. un término de los tiempos de la dictadura militar, ¿verdad? Que nos indique que hay peligro de ir para atrás en lugar de ir para adelante en la consolidación de la democracia alrededor de este tema. Pero va a ser determinante qué se puede lograr a través del diálogo. El cardenal Rosa Chávez ha dicho muy bien que tenemos fe, que tenemos esperanza, ¿verdad? Que en un proceso de diálogo el gobierno y los diputados, diputadas de la Asamblea pondrá primero los intereses de la nación y no intereses de partido o intereses de presidente, ¿verdad? Para poder avanzar y concretizar y concertar sobre los puntos que estamos levantando nosotros y nosotras. Ok, Danilo, te doy la palabra cuando regresemos. Voy a hacer una pausa. Recuerde tener precaución, continúa lluvia permanente, fuerte en el sector en el que estamos y me da la impresión que continúa también arreciando otros sectores. Por esa razón, vean ustedes estas imágenes que recibimos desde otra de las principales arterias de nuestra ciudad capital. Esta imagen nos llega desde el oriente, específicamente en el sector que conecta con el Boulevard Arturo Castellanos, antes Boulevard Venezuela, y por supuesto lo que es el ingreso sobre el Boulevard del Ejército a San Salvador por el sector de la ex terminal de buses. Así el tráfico, así la lluvia sobre San Salvador. Son las 7:16 minutos. 7:16 minutos. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, aprovecho también decirles a ustedes que pueden proteger el esfuerzo de muchos años con una póliza convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado que respaldan su compromiso con los salvadoreños. Para mayor información, llame usted a Seguros del Pacífico al teléfono 22830800 y al WhatsApp 7920-2127 o contacte a su asesor de seguros. Así es que desde ya contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico. A ver, marca los límites pero no marca el techo. No sabemos cómo es el asunto, decía una de las que pertenecen a la Alianza contra la Privatización del Agua. ¿Existen desde ya algunos cálculos de carácter jurídicos? Yo creo que sobre este tema hay que hacer, es lo que también señalaba, creo que hay que hacer una discusión más técnica, es decir, ¿por qué se puso esa cantidad que es grandísima, una cantidad enorme, sabiendo en la situación del estrés hídrico que vive El Salvador y las zonas, además, en determinadas partes del país donde tú no tienes esas cantidades de agua? Entonces, están determinados mantos acuíferos que aquí es donde tiene que aparecer, y si se dice de que hay que cuidar el recurso hídrico, tiene que expresarse como este tipo de discusión técnica que hay que realizar. Yo quiero agregar otros elementos que
hablando del tema siempre de este enfoque del derecho público, de un derecho ciudadano con enfoque para la población, aparece en el artículo 154 de la ley el tema de los pozos artesanales para uso doméstico. Okay. Ahí, en esa parte, dice que en un periodo de un año se tendrá la obligación de informar y registrar esos pozos de carácter artesanal. Okay. Y está colocado precisamente en una parte donde también están los industriales. Corrígeme un poco o aclárame este punto, porque sé que muchas familias estarán interesadas en conocer realmente ese punto que es medular también. Es medular. Que no lo ocupa para explotación más que para su uso. La ley estaría de alguna manera estableciendo cierta especie de régimen de control de esos pozos locales de gas, por ejemplo. Es decir, el control que se está estableciendo es el registro. Eso tiene que ver, o sea, tiene que haber un registro. Tiene que ver con el registro. Nadie puede tener un pozo que no lo tenga registrado. Hoy sí lo hay. Eso lo está planteando. Pero a lo que yo quiero llamar la atención es que, y también se vuelve a relacionar al tema de la institucionalidad, de lo que estábamos hablando hace unos minutos, es cómo vas a hacer ese registro desde los territorios, desde la zona, sabiendo de que muchísimas familias en este país no tienen precisamente agua por cañería, sino que se abastecen por pozos. Entonces, creo que hay que evitar cualquier registro que haga incurrir en gastos adicionales a los consumidores finales. Hay que descentralizar eso. El otro aspecto que a mí me parece fundamental, y es una sugerencia que hago, porque hay un vicio de inconstitucionalidad, y está referido precisamente en la parte de los cánones. En los cánones que ahí en esta ley no se está definiendo el cuánto. El cuánto es que se va a pagar precisamente por el uso, el aprovechamiento y por los vertidos. Y eso se contradice precisamente con el artículo 131 de la Constitución de la República, porque se le da la facultad precisamente a la ASA a que se establezca, que sean ellos los que establezcan el canon. Es decir, quien lo tiene que en definitiva aprobar todo lo que tiene que ver con tasa, impuestos, es precisamente la Asamblea Legislativa, es una facultad de Asamblea Legislativa. Entonces, este es un tema que a mí me parece importante, que está puesto ahí, pero que debiera de corregirse. Veamos, Andrés, ¿cuál es tu opinión con relación a este punto medular? El tema de el registro de aquellos pozos locales, es decir, que las personas tienen. Bueno, si nos vamos a la costa, la mayoría de familias tienen, en las áreas rurales, la mayoría de personas tienen. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo los vas a controlar? Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que planteó Danilo. Ni en nuestras propuestas ni en la propuesta del gobierno se regula de manera en términos de exigir permisos y establecer cantidades. No se regula de esa manera el uso doméstico del agua. El uso doméstico, el uso humano de agua sigue como ha venido siendo, ¿verdad? Estamos más preocupados por los usos de gran escala, los usos para la agricultura de gran escala, los usos de la industria de gran escala. Pero la gente que tiene su pozo podrán seguir teniendo su pozo. Y como dice Danilo, hay una exigencia de registrarlos, de informar, ¿verdad? Y de inspeccionarlos, de ver cuál es el uso, cuánto agua están extrayendo en el marco de la disponibilidad de agua en el territorio, etcétera, etcétera, para mantener el balance hídrico adecuado en El Salvador.
no, creo que también, sí, en esta parte que nos queda, me parece importante tomar en cuenta otros elementos. Creo que hay que unificar en el marco de la ley más el enfoque del agua para uso agrícola. Se habla, que es la actual ley, ¿verdad? La de riego y avenamiento, pero se necesita, creo yo, desde esta ley, así como se mandata en el subsector de agua potable y saneamiento, que mandata que se cree una ley, a mí sí me parece que debe de crearse una ley de carácter agropecuario, para que pueda incorporar a otros sectores que no están recogidos en la ley de riego y avenamiento. Creo que hay que ver también en esa perspectiva una ley del subsector que puede estar enfocada para los usos industriales del agua. Entonces, se menciona a los usuarios, pero no creo yo que le hace falta más el elemento de decir, miren, necesitamos crear esta ley, como sí está bien claramente definido lo de la ley del subsector de agua potable y saneamiento. Eso me parece fundamental que sea retomado en las discusiones que se van a hacer en la Asamblea Legislativa. Mira, aquí hay un elemento que me llamó también la atención relacionado con el tema de género. Hay algunas ONG que están preocupadas porque, según ellos, este gobierno, o por lo menos en la propuesta que ha hecho el gobierno, no tiene o no lleva ese componente de género. Perdona un poco que lo lleve, pero obviamente alguna discusión hay alrededor de todo eso. Andrés y también Danilo. Bueno, este elemento de enfoque de género es muy importante con el agua. Todos y todas sabemos que es la mujer que más sufre de la crisis de agua en El Salvador. Es la mujer que es responsable para garantizar que su familia tenga suficiente agua. Entonces, definitivamente tenemos que tomar en cuenta eso en la regulación y en la gestión del agua. Y otra vez topamos en el análisis de la propuesta del gobierno con la realidad de que hablan, dicen que esta ley tendrá enfoque de género, está planteado en la primera parte de la ley, pero no hay nada en el contenido de la ley que garantiza ese enfoque y que respeta de manera especial los derechos de la mujer en términos de acceso a agua con cantidad y calidad adecuada. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es importante resaltar el papel de la mujer. Hay suficiente evidencia científica de estudios donde la mujer sobresale que la mujer es la más afectada en el tema del agua. La mujer relacionado con los niños, con las niñas. Entonces sí tiene que haber necesariamente un enfoque con esa perspectiva de género que está faltando precisamente en la ley. No podemos decir que a hombres y a mujeres nos afecta por igual el tema del agua. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la carga doméstica de la mujer en el hogar es muchísimo más grande. Ahora, en el contexto de COVID, todavía lo hemos visto más evidenciado, más profundizado en la realidad, que inclusive, es decir, ¿quién fue la sacrificada para quedarse en el hogar en el marco del contexto COVID? La mujer. La mujer. Entonces, creo que ese enfoque de género está, pues sin duda alguna, faltando en toda la estructura del anteproyecto de ley. Pero aquí volvemos al tema, de nuevo con el enfoque de participación ciudadana. Miren, yo creo que hay que deponer, ya no estamos en una campaña política
política partidaria, pasó las elecciones. Creo que hay que entrar a un debate serio, a un debate responsable, constructivo, para que en realidad podamos tener una buena ley general de agua de la población. Okay. Yo por eso insisto que este no es un tema partidario. A ver, voy a tratar la manera de ir aterrizando bajo esa lógica después de analizar los puntos medulares, la discusión política que hay alrededor de todo eso. A ver, Andrés, ¿querías opinar un poco antes de irme a la pausa sobre este punto? Bueno, quería retomar el punto que hacía Danilo sobre derechos de género, equidad de género, y tiene razón Danilo, hay que relacionarlo con la problemática de la participación ciudadana. Nosotros, como decía al principio en nuestra propuesta, habíamos planteado un espacio fuerte, permanente, importante de participación de diferentes sectores de la sociedad, y uno de esos sectores fue el sector de mujeres, ¿verdad? Con las organizaciones de mujeres. Tienen que tener voz en la planificación hídrica, en la ejecución de la ley, en garantizar que sus inquietudes están tomadas en cuenta en los procesos de planificación de la política hídrica de El Salvador. Ahora, en términos políticos, yo creo que hemos mencionado los obstáculos, ¿verdad?, que hemos tenido en el pasado con los esfuerzos de dialogar con este gobierno. Estamos frente ahorita a una asamblea con poco poder político, digamos, para tomar decisiones. Es una asamblea que yo llamo asamblea títere, que está siempre a la espera de las órdenes, de las indicaciones del Ejecutivo. Entonces, dificulta un proceso de diálogo y debate cuando no estamos frente al dueño del circo, ¿verdad? Y estamos frente a lo que podríamos llamar una ausencia de poder legislativo en El Salvador. Ok. Voy a hacer una pausa. Hay un elemento importante que no quiero soslayar y dejarlo a un lado en este análisis que tenemos, y tiene que ver precisamente con ya el recurso. Estamos hablando de la ley, ¿verdad? Para normalizar, regular, autorizar aspectos que tienen que ver con el uso del recurso, la explotación. Ahora, ¿y cómo está el país con el tema de las cuencas? ¿Tenemos agua o no tenemos agua? Ese es otro de los elementos importantes. Un elemento que creo sumar a esto es una propuesta de cooperación que ha dado China en el marco de las nuevas relaciones con el gobierno del actual presidente Nayib Bukele, en la cual se iba a establecer a instalar una planta potabilizadora en el sector de Ilopango, que a la larga me parecería que sería fenomenal utilizar ese recurso de agua precisamente para abastecer a muchos sectores, especialmente de esa zona populosa que no tienen agua, ¿verdad? Vamos a hablar de eso ahora. Ahí están imágenes desde el sector de la avenida Jerusalén, así el tráfico por la zona, así está la lluvia también. Eso sí. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos haciendo una, digamos, valoración desde la perspectiva de nuestros invitados sobre los aspectos medulares que contempla este proyecto de ley de agua que está siendo analizado en la Asamblea Legislativa y que se espera, según las organizaciones de la sociedad civil y otros, que sea un acto o un factor de mucha garantía en cuanto a la regulación y la normalización y a la parte legal que debe de tener. Pero hay un elemento importante que creo que no se puede dejar a un lado, que es el tema ya del recurso.
Y la gran pregunta es, ¿tenemos o no tenemos agua en el país? Porque ¿de qué sirve tener un marco regulador si no tenés algo que garantice que la cuenca hídrica del país realmente estemos haciendo algo por ella? A ver, para ambos la pregunta. Bueno, es una excelente pregunta. Solo cito a un diputado que no recuerdo el nombre, creo que es ya exdiputado, que nos decía o afirmaba que este país no tiene estrés hídrico. Si uno analiza la disponibilidad de agua de carácter nacional, hay un estudio que hizo el Ministerio de Medio Ambiente donde se calculaba la disponibilidad de agua nacional en 19.148 millones de metros cúbicos de agua. De estos, 13.909 millones vienen precisamente de la escorrentía superficial. Y el resto, 5.238, vienen de las contribuciones de las aguas subterráneas. ¿Qué pasa? Que estamos en el trópico, llueve, pero cae el agua, ¿y a dónde se va esa agua? Es un agua que estamos perdiendo, ¿sí? Y la situación que conocemos. De esos 5.000, de esa cantidad de agua, se estima que El Salvador consume 1.884 millones de metros cúbicos anualmente. Y estos están distribuidos, para que tengamos una idea, estos están distribuidos, tal vez ponen... No sí, sé, vamos a tratar la manera de... La cámara, pero aquí están los subsectores donde se consume más el agua. Ahí está, en este pastel, el 50.5% es para uso agrícola y el 30.6% para consumo humano. La parte del 13.2% es para energía, 3.7% es para la parte acuícola y lo otro es para turismo. Ahí están los subsectores. Entonces, hay estrés hídrico, hay disponibilidad del agua. En medio de esa pregunta también hay que tener presente el tema de la contaminación del agua. De cómo nuestros mantos acuíferos se están o han sido contaminados, cómo nuestros ríos también están siendo contaminados, cómo el tema de la deforestación está provocando y está afectando que el agua escurra precisamente a toda la parte de los mantos acuíferos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay estrés hídrico? Por supuesto que hay estrés hídrico y hay en una zona más complicada que en otras. Y nosotros podemos ver el mapa, cuando uno analiza el mapa de sequía que existe en este país, te das cuenta que ese mapa te muestra toda la zona, el corredor seco de El Salvador, muestra precisamente las dificultades que tiene la población con el tema del acceso al agua. Y aquí es donde se vuelve fundamental y se vuelve estratégico el poder generar precisamente medidas que vayan a fortalecer el cuidado, el aprovechamiento del recurso hídrico, aprovechamiento inclusive hasta cómo se riegan los cultivos. Ok, pero voy contigo, Andrés, siempre bajo esa misma línea de consultarte. Hablamos de un marco regulatorio, hablamos de una figura legal que debemos de tener, pero ¿qué pasa con el oro? Es decir, estamos hablando de la mina, perdóname un poco el factor comparativo, yo sé que a ti no te gusta, te dan no sé qué el tema de mina, pero bueno, estamos hablando del agua, ¿no? Sí. ¿Tenemos agua o no tenemos? Mire, estamos hablando, empezó a hablar antes del break sobre la asignación de recursos, cómo vamos a financiar una estructura necesaria para ejecutar una buena ley general de agua. La asignación de recursos
depende de la asignación de prioridades de problemas que están tratando de resolver en un país. Y siguiendo la lógica que empezó Danilo, ¿verdad? Tenemos que empezar analizando la profundidad de la crisis de agua que existe en El Salvador. Hay estudios que indican que este país no tendrá una viabilidad como nación en unos 70 o 80 años si no cambiamos nuestra relación con el agua. Hay estudios de los 350 ríos más importantes de El Salvador que han encontrado de que todos, menos el río Acelhuate, por razones que todos sabemos, han perdido entre 30 y 70% de sus caudales en los últimos 25 años. Habla con cualquier persona que viaje al campo o que vive en el campo y le dirá que los ríos y los lagos se están secando, que los acuíferos están bajando y, como bien dijo Danilo, que las aguas que nos quedan a la superficie de la tierra, que están accesibles al uso, están contaminados. Entonces hay una crisis que ha venido a verificar CEPAL de las Naciones Unidas, el Tribunal Latinoamericano del Agua, la Asociación Mundial de Agua. Todos están de acuerdo que El Salvador está no al punto de estrés hídrico, sino que en una situación de estrés hídrico. Okay. Entonces, frente a esa problemática, ¿qué prioridad vamos a dar a esa problemática y qué prioridad vamos a dar a la asignación de recursos? Sabemos que el gobierno ha venido reduciendo, por ejemplo, el presupuesto de mar. Esto es un indicio de poner menos énfasis, menos prioridad en la resolución de la problemática ambiental del Salvador. Okay. Es preocupante. Bueno, quiero aprovechar un poco tarde, sé que has hecho un gran esfuerzo por llegar. El problema del tráfico en la mañana, creo que la lluvia también afectó mucho tu presencia desde un principio. Quiero darle la más cordial bienvenida a Álvaro Sevilla. Él es un empresario nicaragüense y muy estudioso del tema ambiental. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco la oportunidad de estar aquí en tu programa y mis disculpas a la audiencia, ¿verdad?, por llegar tarde, pero creo que un exceso de agua lluvia también, ¿verdad?, aunado al tremendo tránsito que tenemos desde Santa Ana para acá, implica pues que haya llegado un poco tarde, salí a las 4:30. Sí, es una situación bien complicada y Dios mediante el viaducto que ya está aprobado el préstamo y toda la parte también relacionada con el Boulevard Claudia Lars, creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Definitivamente. A esa zona, ¿no? Así es que, pero sé que vamos a aprovechar unos minutos cuando regresemos para conocer de ti un tema que tiene que ver muchísimo con la subsistencia y la existencia del ser humano, el agua. ¿Te parece? El agua. Vamos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenemos poco y escasos minutos, pero vamos a aprovechar tu presencia para que nos hagas una valoración precisamente de tu perspectiva, reconociendo de que el agua es un elemento vital y sobre todo también en el marco coyuntural que se ha presentado en la Asamblea Legislativa, un proyecto nuevo de gobierno apartando una serie de propuestas que estaban ya desde hace 15 años allí en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es tu valoración? El Salvador está atrasado en legislación de agua. Costa Rica, que es el país pionero, tiene la primera ley de aguas desde el año de 1942. Entonces eso te puede dar una idea de cómo esta coyuntura actual está incidiendo inclusive en los comportamientos de los seres humanos. El salvadoreño ya en la costa oeste de los Estados Unidos está sufriendo ahorita los tremendos efectos de una bárbara sequía que implica de que no te vas a poder ni bañar, no te vas a poder alimentar o lavar tus alimentos. Sí.
El agua es parte integral del ser humano. Está en nuestro cuerpo, está en nuestro cerebro, en nuestras higienes. Acordémonos de la epidemia del COVID ahorita, tenemos que utilizar agua. La legislación del agua es intrínseca al ser humano. Acá conversando con mi amigo acá, debería estar en la Constitución de la República, como una ley primaria de este país. Y de todos los países del mundo, porque la crisis del agua está golpeando a la humanidad desde ya, señores. La humanidad tiene un problema gravísimo para subsistencia porque el agua se está agotando. No estamos ni reciclando ni un 10% del agua que utilizamos. El agua es un elemento primordial para la vida y la existencia del ser humano en todos los ámbitos sociales en que se desenvuelve. Nosotros somos privilegiados porque tenemos agua en el chorro que utilizamos. Nosotros somos privilegiados porque no estamos viviendo la escasez de agua en las zonas de El Salvador que existen acá ahorita, como es Apopa, Soyapango, etcétera, que no tienen agua. Y en las zonas rurales el agua que se consume es proveniente de ríos o de pozos sin ser tratada adecuadamente para el consumo humano. Nuestra misma acción como ser humano dentro del ámbito social que vivimos está contaminando, está destruyendo nuestra sociedad porque no tenemos la suficiente conciencia y ni nos hemos educado a entender que el agua es un privilegio, el uso y el consumo. Ok, a ver, Álvaro, ¿la ley de agua va a venir a resolver el problema del agua en el país? De esa escasez que tú hablas geográficamente que tienen algunas zonas. Una ley de aguas realmente lo que hace es reglamentar el uso y el consumo. Si no tenemos una ley de agua, no vamos a poder mejorar la distribución. No vamos a poder mejorar el consumo. La ley de agua debe ir acompañada de la educación de qué es el agua para y la el ser humano. preservación de las cuencas, porque sí es lo que hablábamos ya en esta última etapa, que el problema es cómo vamos a cuidar ese recurso, si nuestros mantos acuíferos están sobreexplotados o en su momento contaminados. O están destruidos, que es peor, porque peor, realmente no cuando tú vas manejando en las carreteras, tú ya no ves fuentes de agua, de ríos verdes, etcétera, sino lo que ves son como cauces de desembocaduras de aguas lodosas. Así es. Donde estamos lavando inclusive los terrenos agrícolas porque no tenemos la suficiente capacidad de entender que una ley de agua debe ser inmediata, no solamente en El Salvador, sino que también en nuestros países vecinos. Guatemala es un país que no tiene una ley de aguas, no tiene implementada una ley de aguas. Y hablando de privatizaciones, hay que decir una cuestión. Un país que ha experimentado la privatización de agua, como fue Argentina, durante el gobierno del señor Saúl Menem, resultó en un desastre, que tuvieron que volverlo a reprivatizar la empresa. En Chile, donde la ley, la Constitución dice que el agua es privada, existen abusos claros de las personas que tienen el agua o la fuente de agua. Hemos visto suficientes documentales y programas acerca de los cultivos que se realizan en Chile donde dejan poblaciones enteras sin tener acceso al agua. Entonces, es evidente que la ley de aguas tiene que existir. Tengo entendido que acá en El Salvador ya estaba una ley, diríamos, para aprobarse en la asamblea pasada. Esa ley debe de tener elementos que se incorporen, sobre todo que es la sociedad humana que debe ser parte de esa ley. Deben de ser parte de esa ley también las empresas industriales, como son las cervecerías que tanto nos gustan, que debemos de entender de que consumos excesivos de agua deben de ser cargados al consumo que nosotros estamos bebiendo. Definitivamente. Esa es parte de la discusión sobre sobre el tema de la explotación comercial que se da en el tema del agua. A ver, Andrés, un poco ya para ir aterrizando en el análisis que hemos tenido, lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Sí, yo creo que, volviendo a su pregunta, ¿verdad? Yo creo que no es que la Ley General de Agua va a resolver toda la problemática del agua en El Salvador. Estoy de acuerdo con Álvaro que requiere
mucha educación. Hay que cambiar la cultura ambiental en El Salvador, ¿verdad? Que la gente sea más consciente, que la gente misma tome medidas para proteger el agua y el resto del medio ambiente en El Salvador. Pero la Ley General de Agua es el primer paso. Es una ley sombría. Como decía Danilo en un momento, después viene una ley de agua potable, una ley de usos agrícolas y otras leyes que tienen que ver con la gestión del agua. Pero el primer paso en este esfuerzo es la Ley General de Agua. Danilo. Yo dos cosas. Sí, hay que educar para el consumo, a los consumidores, pero hay que ponerle atención al sector agrícola, que es el que más consume agua en este país. Lo siguiente, creo que animar a la Asamblea Legislativa a que ratifique el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Estamos a la espera todavía de que ese derecho sea ratificado. Qué bueno que se reconoce en la ley, pero en la ley general, pero nuestro ordenamiento jurídico pues le da más fuerza jurídicamente que esté reconocido en la Constitución de la República de El Salvador. Por tanto, animar a los diputados, diputadas, a que empujen ese reconocimiento. Álvaro, tus reflexiones finales y lastimosamente nos hubiese gustado tenerte más tiempo todo para poder haber hecho, desde luego, aprovechar tu conocimiento, tu experiencia en este tema, ¿no? Pero sé que va a haber más tiempo por delante para estamos a la orden siempre, tú lo sabes, nada más que la resolución ahorita sería la próxima vez me vengo a dormir a San Salvador desde la noche anterior. Definitivamente. Pero tu reflexión final, ¿verdad? ¿Qué esperas tú de este nuevo proyecto de país para poder lograr una ley que verdaderamente satisfaga a todos los intereses, a toda la población y a todos los actores? Es un proyecto de país. La ley de agua es un proyecto de país. Debe de consultarse primero a la sociedad que la consume. Deben de consultarse a los científicos que conocen, saben el presente y el futuro del consumo del agua en nuestro país. Debemos de prepararnos porque hay países, señores, que van en perspectiva de guerras por el agua, como son Egipto, como son Sudán, por una represa que están haciendo sobre el Nilo Azul, de que va a retener la agua del río. Entonces, ¿qué sucede si a nosotros acá en El Salvador nos retienen aguas del río Lempa? Nuestras represas no van a funcionar. Tenemos que tener una ley de agua que sirva para dialogar nosotros mismos como población con los países vecinos. Así es. Bueno, el tiempo se me fue. Estaba tratando la manera de indagar también la opinión de nuestro público con relación a esto y sí, sin duda alguna, el tema de la escasez de agua en sus casas pues es evidente, ¿no? La mayoría dice, bueno, yo no tengo agua en mi casa desde hace tanta fecha. Y este es el gran reto que creo que tiene que colocarse sobre la discusión, ¿verdad? Cómo lograr abastecer a la población porque es importante para su desarrollo el tener agua. Gracias, Danilo. Gracias a ti también, Álvaro. Te agradezco muchísimo lo que has hecho. Me comprometo a más adelante traerte de un día antes para que puedas... No te preocupes, que aquí venimos. Andrés, muchísimas gracias hasta Las Vegas. Gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ti. Me despido con estas imágenes desde el sector del Monumento al Salvador del Mundo, también congestionamiento a esta hora. Continúa lloviendo sobre San Salvador. Tengamos muchísimos cuidados y también para el occidente del país el desplazamiento de este sistema que nos está dejando mucha lluvia. Tengan mucha precaución. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Con Ernesto López.